pregunta, porque en realidad muchas veces lo que nos pasa en muchas charlas y es que cada quien entiende conceptos de manera distinta. Entonces, saber qué es lo que entendemos sobre algunos conceptos de entrada nos puede dar cuenta de qué es lo que estamos discutiendo, si todos estamos discutiendo lo mismo cuando hablamos de determinadas cuestiones. Acá les voy a hacer una pregunta y no hay una respuesta correcta. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que estoy buscando es que me digan lo primero que se les viene a la cabeza, porque a partir de ahí podemos pensar y problematizar algunas cuestiones. Y la pregunta es esta. Cuando yo les digo ambiente, insisto, no hay una respuesta correcta, ¿cuál es la primera imagen que se les viene a la cabeza cuando piensan en el ambiente? El lugar en donde uno vive. El lugar en donde uno vive. ¿Qué otra imagen hay? Oxígeno. Oxígeno, muy bien. ¿Qué otra imagen? Árboles. Árboles, muy bien. ¿Qué otra imagen? Animales. Animales, limpieza dijeron por ahí. Muy Limpieza, bien. que es lo fundamental. Agua. Agua, ¿cómo? La limpieza, que es lo La fundamental. limpieza es fundamental. Fíjense, ahí es importante entender esto. ¿Por qué? Porque incluso el concepto de ambiente, y lo voy a poner así, en las sociedades occidentales y modernas, fue cambiando a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Y voy a empezar diciendo esto. La problemática ambiental, los primeros escritos en torno a las problemáticas ambientales son de 1960-1970, si se quiere. ¿Qué quiero decir con esto? Hace 50, 70 años, hace no tanto tiempo que el mundo, las sociedades occidentales y modernas, se entraron a problematizar estas cuestiones. Y precisamente en esas primeras concepciones en torno al ambiente, había una idea del ambiente, que el ambiente era la naturaleza. Entonces el ambiente era asociado, como ustedes bien acá dijeron en esas primeras imágenes, por ahí con el agua, con los animales, con las plantas, era eso, el ambiente. Y no tenía por ahí que ver con algunas otras cuestiones. Ahora yo les voy a hacer otra pregunta, y probablemente, o me pasa muchas veces, capaz que no acá, cuando hago esta pregunta todos y todas suelen contestar lo mismo. Nosotros y nosotras, ¿somos parte del ambiente? Sí, por supuesto. Somos seres vivos. ¿Vieron? Fíjense esto, acá me parece que es algo interesante para pensar. Cuando yo les pregunto cuál es la primera imagen que se les viene a la cabeza cuando pensamos en el ambiente, aparecieron la limpieza, aparecieron los animales, las plantas y demás, pero no aparecimos nosotros. No. Sin embargo, cuando pregunto si somos parte del ambiente, todas y todos nos reconocemos como parte del ambiente. ¿Y por qué digo que es interesante esto? Porque estoy convencido de que parte del cambio que necesitamos ante la crisis ambiental que hoy estamos viviendo es que efectivamente cuando pensemos en el ambiente, la primera imagen que se venga a la cabeza seamos nosotros, seamos nosotras, nuestros hermanos, hermanas, padres, madres. Y eso es algo que efectivamente tenemos que ir trabajando, porque efectivamente hoy, por suerte, podemos decir que el ambiente tiene que ver obviamente con la naturaleza, pero el ambiente también tiene que ver con lo que como sociedad, como humanos y humanas, hemos generado a lo largo del tiempo. Es por eso que solemos decir que el ambiente tiene que ver con cuestiones relacionadas con lo biológico, con lo físico, pero particularmente también con lo económico, con lo político, con lo social, con lo cultural. Y ahora acá tiene otra parte que creo que es muy importante y les voy a hacer otra pregunta donde no hay respuestas correctas. Pero si yo le digo, ¿qué es en última instancia lo que se está discutiendo cuando se discuten las problemáticas ambientales? ¿Qué creen que estamos discutiendo cuando discutimos las problemáticas ambientales? Insisto, no hay respuesta correcta, digan lo que se les ocurra. La contaminación. La contaminación, muy bien, ¿qué otra cosa? Resolver las cosas, ¿qué otra cosa? El país. Enfermedades, muy bien, ahí tiene que ver con la salud, la contaminación, resolver las cosas, todo está de alguna u otra manera relacionado con cuestiones propias de nuestra sociedad, porque la contaminación la hemos generado nosotros, el problema de la contaminación nos afecta a nosotros y a nosotras como salud, pero a mí me gusta empezar diciendo esto y dando cuenta de esto, de que cuando discutimos las problemáticas ambientales, en última instancia, lo que se está discutiendo es el sistema de producción, distribución y consumo en el que vivimos. ¿Se entiende lo que quiero decir cuando digo que estamos discutiendo el sistema de producción, distribución y consumo en el que vivimos? Si no es no la respuesta, ¿eh? Sí, por supuesto. Voy a tomar el silencio como un no.
Pero vamos a hacer algo. Cuando yo digo que discutimos el sistema de producción, distribución y consumo en el que vivimos, lo que estoy diciendo es que estamos discutiendo las formas en que a lo largo de la historia la humanidad, insisto, las sociedades occidentales y modernas particularmente, hemos decidido consumir y hemos decidido producir. Las formas en que hemos decidido vivir. En última instancia, lo que estamos discutiendo son nuestros hábitos y costumbres. ¿Se entiende esto? ¿Y por qué creo que es importante dar cuenta de esto? O empezar dando cuenta de que lo que discutimos es precisamente el sistema de producción, distribución y consumo en el que vivimos. Porque si estamos discutiendo nuestros hábitos y costumbres, estamos dando cuenta de la complejidad que supone esta discusión. Y cuando digo que discutimos nuestro sistema de producción, distribución y consumo en el que vivimos, también lo que estoy diciendo es que estamos discutiendo las relaciones de poder de ese sistema de producción, distribución y consumo en el que vivimos. ¿Se entiende? Los distintos actores y distintos intereses que hay en ese sistema de producción, distribución y consumo en el que vivimos. ¿Y por qué creo que es importante empezar dando cuenta de esto? Porque efectivamente, hoy por hoy, le preguntamos a cualquier persona si quiere hacer algo en pos de un ambiente más sustentable y todo el mundo te va a decir que obviamente que sí. ¿Hay alguien que va a estar en contra de eso? No. Pero lo cierto es que cuando esos cambios que tenemos que llevar adelante por ahí toquen algunos intereses, esas personas van a decir, bueno, capaz que no tanto. ¿Qué quiero decir con esto? Y a mí me gusta dar cuenta de esto y voy a hacer, si se quiere, voy a hablar un poquito de mí, de alguna manera, pero para que se entienda. Yo en realidad soy profesor de historia. Y yo el sistema de producción, distribución y consumo, de alguna u otra manera, lo discutía siempre en esos procesos históricos que de alguna forma me formaron y yo daba. Y obviamente cuando hablaba y discutía sobre ese sistema de producción, distribución y consumo como profesor de historia, digamos, era tildado de marxista y distintas cuestiones. Lo cierto es que hoy hablo de esta discusión del sistema de producción, distribución y consumo desde lo ambiental y me gusta hacer el chiste de soy el superhéroe verde. Todo el mundo está de acuerdo y me quiere. Y la realidad es que eso tiene que ver con que realmente hoy las problemáticas ambientales de alguna u otra manera nos afectan a todos y todos. Y todos y todas nos estamos dando cuenta de que necesitamos un cambio de estas formas en que hemos decidido vivir y producir. Pero al mismo tiempo, y por eso empiezo por esto, me parece que tenemos que no ser ingenuos, no ser ingenuas y reconocer que la complejidad de esta temática también lo que supone es disputar con las relaciones de poder de este sistema, es disputar con distintos actores y con distintos intereses y reconocer aparte que en realidad la problemática que generan las temáticas ambientales también afectan más que nada a los sectores más vulnerables. Y cuando yo hablo del sistema de producción, distribución y consumo, también es muy importante entender la distribución propia de este sistema. Un sistema injusto que aparte ahora no es sustentable. Y empiezo por esto para que se entienda que toda la charla, en última instancia, va a tener que ver con esta discusión. Y me gusta empezar dando cuenta de desde dónde yo, aunque más no sea, pretendo llevar adelante esta charla. Lo cierto es también que en este sistema, en estas problemáticas ambientales, a nosotros nos gusta dar cuenta de que más que problemáticas ambientales, de lo que estamos hablando siempre, son de los conflictos ambientales. ¿Qué es lo que ustedes creen cómo podríamos caracterizar un conflicto? ¿Qué es lo propio de un conflicto? ¿Qué se necesita para que haya un conflicto? Un problema. Existe un problema, pero puede haber un problema que no sea conflictivo por ahí. ¿Qué es lo que necesita un conflicto? Muy bien, exactamente. El conflicto por lo menos necesita dos miradas distintas, dos personas o formas distintas de imaginar determinadas cuestiones. ¿Y por qué digo que estamos hablando de conflictos ambientales más de problemas ambientales? Porque como decía recién, si lo que yo digo que estamos discutiendo es el sistema de producción, distribución y consumo, las relaciones de poder y los actores e intereses que hay ahí, lo que vamos a ver en que estas problemáticas ambientales, esos intereses van a generar distintas posiciones. Entonces vamos a estar prácticamente siempre inmersos en estos conflictos ambientales, donde va a haber distintas miradas, distintos intereses y distintas pujas
en pos de hacia dónde debemos ir y cómo debemos ir a eso. Ahora bien, lo cierto es que también estos conflictos se pueden verificar en distintas escalas. Digo, escalas globales, nacionales, regionales, locales. Para poner un ejemplo, hoy podemos pensar todos y todas que el cambio climático obviamente es una problemática a nivel global, ¿no? Sí. Eso no ayuda. Ahora, la manifestación de ese cambio climático no va a ser la misma acá que en Estados Unidos. No va a ser la misma acá que en Europa, digamos. Y lo interesante de esto es pensar cómo podemos trabajar estas problemáticas ambientales y desde dónde las tenemos que trabajar. Y ahí lo que nosotros decimos desde la coordinación, desde la Dirección de Salud y Educación Ambiental de ACUMAR es trabajemos con la escala más chiquita que tenemos. ¿Y por qué digo esto? Esto muchas veces lo digo cuando vamos a los colegios, por ejemplo, donde están nuestros alumnos y alumnas más chiquititos. Digo, yo cuando era chico, de hecho, digamos, cuando se empezaron a dar cuenta de estas temáticas ambientales, se hablaba del oso polar como la problemática ambiental. En mi vida voy a ver un oso polar. Digamos, no me voy a cruzar nunca con un oso polar. Y eso no quiere decir que no tengamos problemáticas ambientales a la vuelta de nuestra casa. En ese recorrido que a veces hacemos cotidianamente del laburo a la escuela, del laburo al bachi, del laburo a cualquier lado. Conflictos y problemáticas ambientales hay en todos lados. Y por eso me parece que es interesante pensar precisamente en esas problemáticas ambientales que nos afectan personalmente. ¿Por qué? Porque probablemente si tocamos problemáticas ambientales que nos afectan, nos interesemos más. Y como nos vamos a interesar más, nos vamos a preocupar más y vamos a accionar en pos de esas problemáticas que si lo que estamos viendo o si lo que estamos discutiendo es el oso polar que en realidad a nosotros, a nosotras, a ninguno nos va, digamos, a tocar de cerca. La realidad es que desde ahí, de esta idea de escalas que tienen las problemáticas ambientales y los conflictos ambientales, lo que nosotros pretendemos de ACUMAR es trabajar precisamente en el territorio de la cuenca Matanza-Riachuelo. Ustedes algo vieron, ¿no?, de lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo. Sí. A ver, ¿qué es lo que me pueden decir de la cuenca Matanza-Riachuelo? ¿Saben cuántos municipios de la provincia de Buenos Aires hay en la cuenca Matanza-Riachuelo? No. Bueno, está bien. Les voy a comentar, y me parece que es interesante esto, más que nada, ¿cómo? Está bien, 14 municipios de la provincia de Buenos Aires, más, digamos, una porción de la ciudad de Buenos Aires. Me parece interesante pensar en esta dimensión de la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿por qué? Porque su dimensión misma supone también problemáticas distintas. ¿Qué quiero decir esto? Para que tengan una idea nomás. El tronco principal del río, de la cuenca Matanza-Riachuelo, es de 64 kilómetros aproximadamente. Como recién dije, son 14 municipios de la provincia de Buenos Aires los que componen la cuenca Matanza-Riachuelo. Si se quiere, nosotros la dividimos en lo que es cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. Cuenca baja sería la ciudad de Buenos Aires, Avellaneda, Lanús, y tiene un paisaje particular en el sentido de que en la cuenca baja lo que vamos a encontrar va a ser, por un lado, digamos, actividades económicas más ligadas, si se quiere, a las industrias y a los servicios. Por otro lado, lo que vamos a encontrar también en la cuenca baja es un mayor nivel de hacinamiento, es decir, muchas personas viviendo en un lugar más reducido. En cambio, en la cuenca alta, que podría ser Cañuelas, Las Heras, Presidente Perón, lo que vamos a encontrar es un paisaje, si se quiere, más rural, donde las actividades económicas van a estar ligadas a la agricultura, a la ganadería, a la agroindustria, si se quiere, y donde el nivel de hacinamiento va a ser distinto. Lo interesante de eso, ¿qué es? Que por un lado, lo que vamos a observar es problemáticas que se van a replicar en toda la cuenca Matanza-Riachuelo. Ustedes seguramente lo deben haber visto y deben pensar en la primera problemática o fuente de contaminación más común, que es la basura. En todos los lugares hay problemas en torno a la basura. Ahora, la problemática en torno a los agrotóxicos, por ejemplo, va a ser una problemática más de cuenca alta que de cuenca baja. ¿Por qué? Por las actividades económicas propias de esa región que difieren de las que son acá en cuenca baja. Pero lo interesante también de tomar la cuenca Matanza-Riachuelo, por lo menos que a mí me resulta interesante, tiene que ver con que la cuenca Matanza-Riachuelo viven aproximadamente 4,5 millones de personas. ¿Cuánta gente vive en la Argentina, más o menos? 45
45, 46, 47, el último censo creo que dio 47 y pico, pero no importa. ¿Eso qué quiere decir? Que casi el 10% de la población de la Argentina vive en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que casi el 10% de la población de la Argentina sufre las problemáticas ambientales de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y desde un organismo como la ACUMAR o desde el lugar donde yo trabajo, lo que me resulta interesante es que lo que hagamos bien en pos de solucionar esas problemáticas ambientales van a beneficiar a casi el 10% de la población de la Argentina. ¿Qué quiero decir con esto o por qué doy cuenta de esto? Porque me parece interesante dar cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando cuando hablamos de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y en ese sentido, creo que es interesante también pensar cómo fue que llegamos a la situación actual. Ahora lo que voy a hacer, si se quiere, es un relato histórico de cómo es que hemos llegado a la necesidad, por ejemplo, de que existe un organismo como la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. En este relato histórico, que obviamente es acotado, lo voy a hacer medio rápido para que se entienda, pero sin demasiada profundidad, lo cierto es que en este relato histórico también vamos a dar cuenta de la llegada de un organismo como la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, de la llegada de ACUMAR en este relato histórico. Y voy a ser sincero, me parece que el corte que hemos hecho de este relato histórico tiene que ver más con lo que ocurrió en Cuenca Baja que en lo que ocurrió en Cuenca Alta. Pero cada quien puede pensar de desarrollar este relato histórico en los distintos territorios, digamos, donde uno vive, donde uno trabaja, donde uno estudia. La realidad es que siempre damos cuenta en este relato histórico que en esta región, en la cuenca Matanza-Riachuelo, los pueblos originarios eran los querandíes. Obviamente en este periodo de tiempo la cuenca Matanza-Riachuelo no se encontraba contaminada, pero damos cuenta de la existencia de los pueblos originarios por una cuestión que me parece que es interesante. Yo les decía, cuando hablábamos del concepto de ambiente, les decía sociedades occidentales y modernas. Los pueblos originarios tenían una concepción de ambiente distinta a la de esas sociedades occidentales y modernas. Ustedes seguramente han escuchado hablar alguna vez de la Pachamama, de la Madre Tierra. Sí. Digo, ellos se entendían efectivamente como parte del ambiente. Esta idea de cosmovisiones distintas me parece que es interesante tomarla. Es interesante tomarla ¿por qué? Porque también, entre otras cuestiones, la Ley de Educación Ambiental que ahora tenemos habla de la interculturalidad, de la necesidad de que esta educación ambiental dé cuenta de esa interculturalidad. Y parte de dar cuenta de esa interculturalidad tiene que ver con tomar concepciones que por ahí, o cosmovisiones de la vida que por ahí nosotros y nosotras no hemos tenido a lo largo de nuestro desarrollo. Lo cierto es que obviamente también estas sociedades, digamos, de los pueblos originarios eran nómades, se trasladaban de un lugar a otro. Y la realidad es que por esa forma de vida también, a lo sumo, lo que arrojaban, no lo arrojaban siempre en un mismo lugar. ¿Qué quiero decir con esto para que se entienda? En líneas generales, las sociedades sedentarias siempre generan más basura que las sociedades nómades. ¿Por qué? Porque están instaladas en un lugar y todo va a parar siempre al mismo lugar. En cambio, si vos te trasladás, vas, aunque más no sea, trasladando esa basura de un lugar a otro. Después, en este relato histórico, de lo que damos cuenta es de la conquista española, de la llegada de los españoles. Acá, si se quiere, lo tomamos por varias cuestiones, pero tres fundamentalmente. Por un lado, porque junto con los españoles, digamos, vienen nuevas cosmovisiones en torno al ambiente. Precisamente podemos decir que con la conquista española, con la llegada de los españoles acá, empieza el extractivismo en esta región. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A qué venían los españoles a América? ¿Qué venían a llevarse de América? El oro y la plata, digamos. Lo cierto es que ahí comienza el proceso extractivista en nuestra región. La realidad es también que ese oro y plata no se encontraba en la cuenca Matanza-Riachuelo. Se encontraba en el norte, en el Perú, en Potosí, si se quiere. La cuenca Matanza-Riachuelo, ¿de qué servía? Ese puerto estratégico del Río de la Plata que de alguna u otra manera permitía trasladar ese oro y plata hacia Europa. Es decir, en ese momento sí, había un lugar estratégico que era el Río de la Plata como lugar para trasladar, digamos, esas materias primas que venían a buscar. Pero las materias primas que venían a buscar no se encontraban necesariamente en esta región. Además, damos cuenta, digamos, de la llegada y de la conquista española, porque junto con ellos
vinieron dos especies que no son originarias de América, pero que hoy son típicas de nuestra región. Es decir, incluso una de ellas, la Argentina es conocida incluso por una de ellas. ¿Cuáles son? El caballo y la vaca. Ambas especies no son originarias de América. Llegan con los españoles, se encuentran con un lugar donde se desarrollan de una manera increíble y hoy son parte de nuestro paisaje, digámoslo así. ¿Y por qué damos cuenta en realidad, o nos parece importante dar cuenta de que vienen animales exóticos acá y se desarrollan acá? Porque en realidad va a ser en el 1800 donde podemos situar el comienzo del proceso de contaminación que hoy vive la cuenca Matanza-Riachuelo. Proceso de contaminación que va a estar ligado con la instalación al lado del río de Los Saladeros. ¿Escucharon hablar de Los Saladeros alguna vez o no? No. ¿Los saladeros qué eran? En realidad, en ese periodo de tiempo, en el 1800, obviamente no existían heladeras, no existían los frigoríficos. Entonces, la forma que existía para conservar más tiempo la carne era salarla. Los saladeros que se instalaron a la vera del río salaban esa carne y esa carne era exportada a Brasil, esa carne era exportada a Cuba, digamos. Y obviamente, ¿qué es lo que ocurría? Al estar instalados a la vera del río, todo lo que no utilizaban, ¿a dónde iba a parar? Al río. ¿Por qué? Porque el río es una cinta transportadora natural. Entonces vos tirás algo hoy acá y al ratito está en algún otro lugar. Sí vale la pena aclarar que la cuenca Matanza-Riachuelo es un río de llanura. ¿Qué quiero decir con esto? No tiene la pendiente propia de un río de montaña y por tanto escurre mucho más lento. De hecho, la cuenca Matanza-Riachuelo es un río que tiene muy poca profundidad. ¿Y esto por qué es importante entenderlo? Porque precisamente por eso mismo, mucho del proceso de contaminación que se vivió a lo largo del tiempo quedó asentado de otra manera en esos barros que tenemos en el río. La realidad es también que en ese momento, en el 1800, había crónicas que hablaban de un río rojo. Un río rojo que evidentemente lo que evidenciaba, si se quiere, era el proceso de contaminación que ya se estaba viviendo. Un río rojo propio de la sangre de esos saladeros y de esas actividades económicas que de alguna u otra manera se habían instalado ahí. Y hubo distintos intentos de trasladar esas actividades a algún otro lugar. Esos intentos fueron infructuosos en líneas generales. ¿Y por qué me gusta dar cuenta de esto? Porque ¿qué les decía yo que discutíamos cuando discutíamos las problemáticas ambientales? A ver si se acuerdan. ¿Qué estamos discutiendo? El sistema de producción, distribución y consumo. Estamos discutiendo las relaciones de poder de ese sistema. Y aunque en el 1800 no podemos decir que estábamos discutiendo el sistema de producción y consumo actual, lo cierto es que relaciones de poder, actores e intereses hay a lo largo de todos los procesos históricos. Incluso en el 1800, esas relaciones de poder lo que hacían era que no se trasladaran esas actividades económicas a algún otro lugar. Después sí, en este relato histórico que lo estoy haciendo muy rápido, pero espero que se entienda, después sí damos cuenta de lo que se conoció acá como el modelo agroexportador. Modelo agroexportador que en realidad lo que hace es verificar acá un cambio en la economía mundial. Un cambio en la economía mundial que tiene que ver con la revolución industrial. Esa revolución industrial que, si se quiere, dividió al mundo en aquellos países industrializados y aquellos países exportadores de materias primas. En esa división de la economía mundial, podríamos decir que Europa era donde se encontraban las industrias, las fábricas, y, digamos, América del Sur, Argentina y la cuenca Matanza-Riachuelo, el lugar donde eran exportadas esas materias primas hacia Europa. Lo cierto es, y teniendo en cuenta, si se quiere, lo que yo les había contado hace un ratito sobre la llegada de los españoles, lo cierto es que ahora, digamos, la cuenca Matanza-Riachuelo, además de tener ese punto estratégico para llevar las mercaderías a Europa, que era el Río de la Plata, ese puerto en el Río de la Plata, las materias primas que vienen a buscar, de alguna u otra manera, se encuentran en esta región. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un valor económico mucho más importante la cuenca Matanza-Riachuelo. Y lo que va a ocurrir precisamente en este momento, si se quiere, es que esos saladeros se transformaron en frigoríficos,
el puerto y esta región se llenó de astilleros, de barracas, de un montón de fábricas nuevas. Obviamente también junto con eso un proceso de contaminación poco a poco distinto al anterior que tenía que ver solo con una contaminación orgánica. Pero también nos gusta dar cuenta de que en este periodo fue el proceso de la gran inmigración. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué pasa? Hombres y mujeres de distintos lugares del mundo vienen a trabajar, vienen a vivir, vienen a disfrutar de este lugar. Es decir, en ese momento el río era navegado, la gente nadaba en el río. Recuerden lo que le dije hace un ratito, 1960, 1970, recién nos empezamos a preocupar por las temáticas ambientales. En este momento lo que había realmente en esta región era una vida social, cultural, deportiva, política muy importante. Solo para que tengan una idea, entre 1900 y 1905 se fundan 4 de los clubes más importantes de la Argentina: Boca, River, Independiente y Racing. 2 de un lado del riachuelo, los otros 2 del otro lado del riachuelo. ¿Qué es lo que necesitan los clubes para funcionar? Cancha, pero además de cancha, gente, socios y socias. ¿Qué quiero decir con esto o por qué doy cuenta de esto? Porque si en 5 años se fundan 4 clubes, de lo que estamos hablando es de la cantidad de gente que efectivamente vino a poblar esta región, vino a vivir esta región, vino a disfrutar realmente de esta región. La realidad es que en este relato histórico me gusta después dar cuenta de lo que es la industrialización por sustitución de importaciones. ¿Escucharon hablar alguna vez de la ICI o no? Cuando pregunto, y no es no, yo simplemente pregunto, aparte pregunto para poder tomarme un mate, digamos todo. Es así, que cada tanto un mate no viene mal. Bueno, la industrialización por sustitución de importaciones básicamente tiene que ver, si se quiere, con lo que dice el título. Industrialización por sustitución de importaciones. Sustituir sería cambiar. Importaciones